En esta lección vamos a ver los diferentes tipos de capa que tiene After Effects y cómo se usan. También veremos cómo se aplican efectos y algunas propiedades más. Vamos a ello. Vamos a crear primero una composición. Ya os he dicho alguna vez que el preset que vamos a usar es HDTV 1080-25p. Haremos una composición de unos 300 fotogramas. Si no habéis visto la primera lección, dije cómo se podía cambiar de fotogramas a segundos, ¿vale? Pero de todas formas son unos 12 segundos. Si lo queréis poner en segundos, son 12 segundos. El background color da igual, lo vamos a dejar como estaba y le vamos a poner un nombre: capas, máscaras, efectos. Damos OK y nos crea una composición con nuestra duración, ¿vale? Vamos a empezar a importar ciertas cosas, ¿vale? Vamos a importar unas imágenes. Voy a importar nuestra textura animada de la primera lección. Si os acordáis, como era una secuencia de imágenes, teníamos que decir, seleccionar cualquiera de las imágenes y decir PNG Sequence. Lo importamos, ¿vale? Vamos a importar también de aquí un fondo y la paleta de color general de todo el curso, ¿vale? Para tenerla de referencia. Voy a poner el fondo en mi escena, lo podemos directamente arrastrar. Bueno, vamos a poner la composición en full para ver bien todo. Una cosa que os quería decir es que si tienes un vídeo o algo que quieras crear una composición desde él, puedes arrastrarlo directamente al botón de crear nueva composición y veréis que lo que hace es crear una composición con el tamaño de mi imagen y la duración, si es un vídeo, con la duración del vídeo. Y si es una imagen, por ejemplo este fondo, lo que hará será crear una composición con el tamaño de la imagen y la última duración que hayamos puesto. Vale, vamos a abrir nuestra composición. Veréis que esto que tenemos aquí es una capa de imagen o de vídeo. Veréis que lo que hace es, siempre ponen un thumbnail, ¿vale? Cuando es una secuencia de imagen, pone varias imágenes, y cuando es un vídeo, vamos a importar un vídeo. Cuando es un vídeo, veréis que pone, pues dependiendo de vuestro sistema operativo, pone el iconito de vídeo. Estos son capas de footage, se llaman, y podemos encontrar dónde están. Si damos en botón derecho en cualquiera de esas capas, podemos buscar, decir Reveals Layer Source in Project. Siempre tienen un origen dentro de la ventana de proyecto y si hacemos esto, Reveal Layer Source in Project, siempre lo vamos a poder ver. Voy a meter la paleta de color aquí también, que veréis que es otra imagen. Y vamos a hacer una cosa con esta capa, ¿vale? Veréis que si la quiero mover aquí para que se enganche en un lado, puedo usar el comando o el control para que snapee a los bordes. Vale, si no quiero que esto salga en mi render, puedo hacer así, botón derecho y decir encima de la capa Guide Layer, ¿vale? También se puede dar aquí directamente. Todas estas cosas que saco también están aquí en Layer, ¿lo veis? Guide Layer. Vale, voy a borrar esta textura y vamos a ver más tipos de capa. ¿Vale? Aparte de la capa de footage, podemos crear varios tipos más de capa. Veréis que podemos crear las capas nuevas dando el botón derecho encima de una parte vacía de nuestra composición. El botón derecho nos sale una lista de capas que podemos crear. Igual aquí en Layer también tenemos la misma lista, ¿vale? O incluso veréis una serie de atajos de teclado para crear cada uno de los tipos de capa que hay en After Effects, ¿ok? De todas formas, normalmente la gente no suele usar atajos de teclado para crear capas, a menos que estés creando todo el rato capas de texto, que te podrías tener que acordar. Se suele usar el atajo para crear sólidos y ninguno más. ¿Qué es un sólido? Un sólido es, vamos a crearlo, ¿vale? Veréis que nos sale un cuadro de diálogo aquí, en el que podemos seleccionar un tamaño en alto y en ancho. Es como si estuviéramos creando una composición nueva. Podemos poner un nombre y podemos dar un color. Voy a crear un sólido de este color morado. Veis que puedo usar el color picker para seleccionar directamente este color. Hay un botón, si tenemos un tamaño que no es exactamente el de la composición, hay un botón aquí para decir que adopte exactamente el alto y el ancho de la composición. Tenemos para bloquear la relación de aspecto, las unidades que queremos y el porcentaje de la composición, por ejemplo, es bastante útil. Por si quiero un sólido que sea de la mitad de ancho y de alto de la composición, pues lo puedo crear así. Un sólido es una capa plana de un solo color. Luego, cuando veamos las capas de forma, veréis que podríamos hacer esto mismo con una capa de forma, pero un sólido tiene una diferencia muy importante con una capa de forma. Un sólido tiene un origen dentro de la ventana de proyecto.
¿Lo veis? Es un footage. Lo que pasa es que hemos creado un footage desde After Effects y aquí está la base. Tiene un tamaño determinado y está aquí. After Effects nos va a crear una carpeta solid o sólidos si estáis en castellano y nos va a poner ese sólido ahí. Si lo usamos, por ejemplo, yo creo ahora otra composición y usamos este mismo sólido aquí, si yo le doy a las propiedades del sólido, puedo volver a sacar las propiedades de este sólido directamente aquí en Solid Settings, Layer Solid Settings, Control Shift Y. Vale, veréis que podemos decir, si cambiamos las propiedades de este sólido, podemos cambiarlas en tiempo real, podemos decir que afecte a todas las capas que usan ese sólido o no. Veréis que en cuanto decimos que no afecta a todas las capas que usan ese sólido, lo que tiene que hacer es crearnos una copia aquí. Vale, a cancelar, voy a borrar esta composición. Los sólidos se usan en After Effects para un montón de cosas. Sobre todo, un sólido se suele usar para enmascararlo, para enmascarar una parte de él. Antiguamente, cuando no había capas de forma, y ahora explicaremos lo que eran las capas de forma, la única forma de hacer un círculo, un cuadrado, un rectángulo dentro de After Effects era coger un sólido y enmascarar. Voy a coger una máscara redonda, y enmascaro un círculo aquí. ¿Lo veis? Veréis que cuando hago eso, lo que me queda es una capa redonda. ¿Lo veis? De hecho, si yo hago una máscara haciendo doble clic en el Ellipse Tool, veréis que lo que hace es hacer una máscara del tamaño exacto de mi sólido. Si el sólido fuera, ahora creo otro sólido, digamos de 1080 por 1080, y hago doble clic en el círculo, me haría un círculo perfecto. Otra cosa para la que se suelen usar los sólidos es como punto de partida para generar cosas con efectos. No hemos visto todavía los controles de efectos, pero que sepáis que como los efectos necesitan de un punto de origen específico, si vamos a poner un efecto, por ejemplo, de grid o algo así, por ejemplo, veis, podemos usar un sólido, poner un efecto para generar un determinado patrón o resultado. Por ejemplo, poner un pattern, ¿veis? Cosas de estas, ¿lo veis? ¿Vale? Necesitamos un sólido, necesitamos una capa sobre la que poder poner estos efectos, ¿vale? Más tipos de capa que podemos generar en After Effects. Bueno, veremos las luces, las cámaras, las veremos más adelante en otra unidad, en otro curso. Pero por ejemplo, vamos a crear una capa de texto. Veréis que puedo crear una capa de texto vacía y lo que me permitirá ponerme a escribir inmediatamente, ¿vale? ¿Veis? Tiene una serie de propiedades. Veréis que tenemos aquí la ventana de carácter, que si no la tenéis vosotros, la podéis sacar directamente en Windows, carácter y paragraph. Entre las dos podemos hacer cualquier cosa que tengamos que hacer con el texto, ¿vale? Podemos cambiar el color, podemos hacer, pues, cambiar el tamaño, el interlineado, ¿no? Este automático a cambiar, el tracking, ¿vale? Cualquier cosa que se pueda cambiar en Photoshop, ¿vale? Podemos hacer que sea todo mayúsculas, etcétera, etcétera. Ligaduras, si tenéis una fuente OTF, pues aquí se pueden activar o desactivar las ligaduras y los dígitos hindúes, que por si acaso, ¿vale? Que sepáis que si seleccionamos una parte de un texto, todo esto funciona perfectamente, subíndice, superíndice y tal, funciona seleccionando trozos de textos, igual que en Photoshop. Si yo selecciono una parte de un texto, puedo cambiar, o sea, el color, el alineado, todo eso directamente carácter a carácter. Podríamos usar la herramienta de texto, ¿vale? Y lo que haría pues sería lo mismo, nos generaría una capa en la que podríamos escribir directamente. Lo único que en este caso pues podemos poner el texto donde queramos, podemos empezar donde queramos, ¿vale? En paragraph podemos seleccionar la alineación, etcétera, etcétera. Vale, que sepáis que, bueno, voy a sacar la ventana de Align para alinearlo así en el centro, ¿vale? Le vamos a poner esto y así, un tamañito bastante grande. Ok, que sepáis que el texto es una capa vectorial, pero que no tiene origen, no está en la ventana de proyecto. No tenemos un origen de este texto, ¿lo veis? Si ponemos Reveal Composition in Project, revelamos esta composición, pero no tenemos un source, no tenemos un layer source del texto. De hecho, lo que significa esto es que es una capa vectorial. Veis que aparte de con el tamaño de texto, lo puedo cambiar con el carácter, aparte de con el tamaño del texto, puedo escalar una capa de texto de After todo lo que quiera,
Veis que ahora mismo está en una escala de 800 y no se ven los píxeles, al contrario que una capa cualquiera de... Veréis que cuando se nos van las capas fuera de la composición se ven así, para que las podamos localizar y mover. Lo que decía es que una capa que no sea así, una capa de vídeo o de imagen, por ejemplo, esta misma, si yo importo una capa de imagen, la escalo, cuando llego a una determinada escala, pierde calidad, ¿vale? Porque no es vectorial, ¿ok? Como vectorial se comporta. Lo mismo le va a pasar a las capas de forma. Las capas de forma, veréis que se generan igual que como antes hemos creado las máscaras. Podemos directamente usar la pluma o usar una de estas herramientas predefinidas para crear formas, pero no vamos a seleccionar ninguna capa. Si seleccionamos una capa, lo que va a hacer es enmascararnos esa capa. Si no seleccionamos nada, lo que va a hacer es generarnos una capa de forma. ¿Veréis? Que una capa de forma es igual, no tiene origen, es una capa vectorial que existe en nuestra composición, en nuestro proyecto, ¿vale? Tiene unas propiedades, tiene sus strokes, sus rellenos, podemos cambiarlo por degradados y demás, y tiene sus propiedades. Veréis que las capas por dentro tienen sus propiedades. Podemos, digamos que si hacemos una capa rectángulo redondeado, podemos hacer que el rectángulo esté más o menos redondeado, etcétera, etcétera, ¿vale? Y es una capa vectorial. Nosotros le podemos aplicar efectos, como a todo, ¿vale? Pero tiene una serie de limitaciones que ahora veremos cuando expliquemos más detalladamente los efectos. Las capas de forma se usan mucho en Motion Graphics y son muy potentes. Solo hay que tener en cuenta sus limitaciones y sus usos correctos. Más cosas que podemos añadir. Veréis que aquí nos deja crear un archivo Photoshop desde la nada. Podemos generar el archivo PSD y luego irlo modificando, lo recomiendo. Un archivo de Cinema desde cero, que tampoco lo recomiendo. Y luego tenemos, aparte de las shape layers, que ya las hemos visto, y las cámaras y las luces, que los vamos a ver, los textos, que también hemos visto, tenemos una cosa que se llama Adjustment Layer, ¿vale? Capas de ajuste. Una capa de ajuste es realmente, si vais aquí en el proyecto, es un sólido del tamaño de nuestra composición al que le han puesto este switch. En realidad podemos convertir cualquier capa en una capa de ajuste simplemente activando este switch. Casi lo que hace esto es como un acceso directo, una forma más sencilla de crear una capa de ajuste para que no tengamos que hacer tres cosas: un sólido del tamaño de la composición y ponerle el switch y demás. Vale, lo que hace una capa de ajuste es que si nosotros le ponemos un efecto, la capa de ajuste lo que va a hacer es, va a modificar todo lo que se halle, lo que se encuentre debajo de ella, le va a aplicar los efectos que tenga encima. Por ejemplo, si yo le pongo unos niveles, aparte del desenfoque, le pongo unos niveles y ahora está aplicando el desenfoque y los niveles. Puedo enmascarar esta capa sin ningún problema, ¿vale? Y hacerme una capa de ajuste redonda. Las máscaras las puedo desenfocar, etcétera, etcétera. O sea, tengo libertad total para enmascarar el efecto como quiera y colocarlo donde me convenga. Aprovechando esto, bueno, tenemos un tipo de capa más que lo vamos a dejar para el final, ¿vale? Que son los nulos. Y ya os explicaré para qué nos pueden servir. Ahora mismo, aprovechando que tenemos una capa de ajuste en escena, bueno, la teníamos, la vamos a poner. Veréis que si arrastro la capa de ajuste, lo que pone Adjustment Layer, desde la ventana de proyecto, me aparece como un sólido porque le falta el switch. Vamos a aprovechar que tenemos aquí una capa de ajuste para ver cómo funcionan los efectos de After Effects. Como siempre, tenemos varias maneras de poner un efecto. Botón derecho, aquí en Effect nos sale toda la lista de efectos. En Effect tenemos aquí toda la lista de efectos también, ¿vale? Yo suelo dar botón derecho y colocarlos desde aquí. Si no tenéis la ventana de Effect Controls, ahora es el momento de sacarla. Veréis que la podemos sacar con F3, aparecería si no la teníais colocada. Effect Controls lo que nos va a permitirse va a ser cuando añadamos un efecto o incluso añadir efectos desde aquí. En botón derecho encima de la ventana de Effect Controls nos va a salir la lista de efectos también. Lo que nos va a permitir es, cuando pongamos cualquier efecto, ver los controles de ese efecto de una forma mucho más cómoda que si tuviéramos que sacarlos directamente desde aquí
vamos a tener siempre todos los controles de los efectos más o menos en el timeline, pero es más incómodo y hay veces que perdemos algún interface concreto, como por ejemplo pues si ponemos un Lumetri, por ejemplo, de color, veréis pues que aquí hay ruedas de color y demás, y aquí pues simplemente tenemos nada más que un keyframe si los animamos.